Homenaje a Carl Gustav Jung. El agua, símbolo predilecto del inconsciente, es un tema central en la vida de Carl Gustav Jung. En efecto, lo ha sostenido, seguido e inspirado durante el transcurso de su existencia. Un nieto del gran psicoanalista suizo, también analista, el Dr. Dieter Baumann, en efecto me ha hecho notar algunas curiosas coincidencias. Jung nació a orillas de un lago, el lago de Constanza, y luego en la primera parte de su existencia se dejó llevar por la corriente del río. Parecía encaminado a una tranquila, demasiado tranquila, aunque prestigiosa carrera académica. Pero en Basilea él comenzó a nadar solo, contra la corriente, en busca de las límpidas fuentes de su propia existencia. En la parte final de su propia vida, a orillas del lago de Zúrich, se siente atraído desde la profundidad de su propia alma por algunas consideraciones, algunas reflexiones fundamentales para la comprensión de la psiquis humana. Desde lo profundo del alma, de Werner Weick. La historia de una vida comienza desde un punto cualquiera, a partir de cualquier detalle que recordemos por casualidad. Y en aquel punto, esta ya era muy compleja. Nosotros no sabemos lo que será la vida, por lo tanto la historia no tiene inicio y solo vagamente se puede intuir la meta. El recuerdo de los hechos exteriores de mi existencia en gran parte se ha desteñido o está desvanecido en la nada. Pero mis encuentros con la otra realidad, los choques con el inconsciente, han quedado impresos en forma indeleble en mi memoria. Cualquier otra cosa al respecto ha perdido importancia. Puedo comprenderme a mí mismo solo en relación a los hechos interiores. Estos son los que han caracterizado mi vida. Por eso es que hablo principalmente de estas experiencias. Los sueños y las fantasías constituyen de igual manera la materia prima de mi actividad científica. Han sido para mí el magma incandescente del cual nace, cristalizándose, la piedra que debe ser esculpida. Mis recuerdos se remontan al segundo o tercer año de vida. Recuerdos fragmentarios, desilvanados, sin un nexo aparente, fluctuantes en un mar de incertidumbres. Sufría de indefinibles angustias nocturnas. Percibía presencias oscuras. Se oía siempre el ruido sordo de las cascadas del Reno, alrededor de las cuales existía una zona de peligro. Muchos se ahogaban y sus cuerpos eran arrastrados por la corriente. En nuestro jardín se asomaba una roca. Era mi piedra. A menudo, cuando estaba solo, iba a sentarme sobre esa piedra y comenzaba entonces un juego fantástico, más o menos de este tipo. ¿Soy yo el que está sentado sobre la piedra o yo soy la piedra sobre la cual él se sienta? No alimentaba dudas con respecto a que la piedra tuviese alguna oculta relación conmigo y podía estar sentado allí por horas, fascinado por su enigma. La piedra no tiene incertidumbres, no tiene necesidad de expresarse y es eterna, vive durante milenios, pensaba, mientras que yo solo soy un fenómeno pasajero que se conmueve en emociones de todo tipo, como una llama que se aviva rápidamente y luego se apaga. Yo era solo la suma de mis emociones y cualquier otra cosa distinta en mí era la piedra sin tiempo.
Estaba constantemente en la búsqueda de algo misterioso. Me sumergía en la naturaleza. Casi me confundía en su misma esencia, fuera del mundo de los hombres. Hoy como entonces soy un solitario, porque conozco e intuyo cosas que los otros ignoran y habitualmente prefieren ignorar. El matrimonio de mis padres fue una prueba de aguante plagada de dificultades. Ambos cometían los errores típicos de muchas parejas. Mamá era una madre óptima, pero estoy seguro de que en ella había dos personalidades, una inocua, humana, la otra inquietante, arcaica y despiadada. Despiadada como la verdad y la naturaleza. También yo poseo esta naturaleza arcaica que en mí se combina con el don, no siempre agradable, de poder ver a la gente y a las cosas como realmente son. A los 14 años, durante las vacaciones, a los pies del Rigi, mi padre me puso entre manos un boleto y me dijo: «Puedes ir solo a la cima». Yo estaba sin palabras por la felicidad. La locomotora comenzó a treparse hacia las alturas vertiginosas, donde abismos y paisajes siempre cambiantes se abrían a mis ojos, hasta que por fin llegué a la cima, y allí, en aquel aire insólitamente ligero, contemplé inimaginables lejanías. Sí, este es mi mundo, pensé. El verdadero mundo, el secreto, donde no hay maestros y escuelas, y donde uno puede ser sin tener que pedir nada. Todo era muy solemne, y advertía la necesidad de ser gentil y silencioso, porque me hallaba en el mundo de Dios. Aquí su mundo era tangible. A los 20 años, cuando estudia medicina en Basilea, Jung siente ya una profunda desazón frente a los caminos recorridos. También el peso oprimente de la tradición en esta ciudad le resulta insoportable. Jung realiza su propia elección profesional luego de la lectura de un manual de psiquiatría de Krafft Ebing. Por fin encuentra un campo de experiencia que recoge hechos biológicos y espirituales en la búsqueda de aquella unión entre psiquis y cuerpo que hasta entonces había sido el tema central de su vida. Jung comienza así a nadar contra la corriente, fiel a su propia estrella. Estudia psiquiatría, materia en aquel tiempo aún poco considerada. Mis intereses y las investigaciones estaban dominados por un grave problema. ¿Qué sucede realmente con los enfermos mentales? Era una cosa que entonces no alcanzaba aún a comprender, y en la cual ninguno de mis colegas se había interesado nunca. Y en aquel momento Freud fue para mí de vital importancia, especialmente a causa de sus investigaciones fundamentales en el campo de la psicología de la histeria y de los sueños. Gracias a mi trabajo con los pacientes, me di cuenta de que las ideas obsesivas y las alucinaciones contienen un núcleo significativo. Esconden una personalidad, la historia de una vida, esperanzas, deseos. En un primer momento había adherido a la opinión de Freud, según la cual en el inconsciente se encuentran residuos de viejas experiencias. En cambio, mi experiencia real del inconsciente me inducía a creer que estos residuos no eran en absoluto formas muertas,
sino que pertenecían a nuestra psiquis viviente. Pronto me di cuenta que como base para la interpretación era correcto tomar a los sueños tal cual son, y esta es su finalidad. Constituyen la realidad de hecho de la cual debemos partir. El sueño es la pequeña puerta oculta que conduce a la parte más escondida e íntima del alma, abierta sobre la originaria noche cósmica que ya era alma mucho antes de que existiera la conciencia del yo. La conciencia divide, pero con el sueño nosotros penetramos en el hombre más profundo, universal, verdadero y eterno, aún inmerso en la oscuridad de aquella noche primitiva en la cual él era todo y todo era en él, en la naturaleza indiferenciada y privada de todo yo. Desde esta profundidad que une todo, nace el sueño. De esta manera, con largos giros, nosotros debemos conducir al individuo a una zona oscura, irrisoriamente insignificante, irrelevante e inesencial de su alma. Y debemos hacer esto siguiendo un camino que ha sido abandonado desde hace tiempo, reconocido como ilusión o aún tontería. Esta zona no es otra cosa que el fugaz, efímero, grotesco producto de la noche, el sueño. Y el camino es la comprensión del sueño. Ocuparse de los sueños significa tomar conciencia de sí. El arte de interpretar los sueños no se puede aprender de los libros. Nadie que no se conozca a sí mismo puede conocer al otro. Y en cada uno hay un otro que nosotros no conocemos, que nos habla a través del sueño y que nos comunica una imagen distinta de la que tenemos de nosotros mismos. Puesto que los sueños me interesaban profundamente, me sentí comprometido a sondear, en primer lugar, mi propia psiquis. Se desencadenó un flujo incesante de fantasías. Estaba inerme frente a un mundo extraño, donde todo parecía difícil e incomprensible. Y tal vez, si no hubiese traducido las emociones en imágenes, me habrían destruido los contenidos del inconsciente. Para hacer frente a los asaltos del inconsciente, contaba con la gran ayuda de la certeza de estar obedeciendo a una voluntad superior. Y este sentimiento me dio fuerza mientras no pude dominar la situación. Escribí estas fantasías en el libro rojo, que completé con dibujos. Puse toda mi atención en tratar de comprender una por una todas las imágenes y de clasificarlas lo más racionalmente posible, y sobre todo de actuarlas en la vida. Todas mis obras, toda mi actividad creativa surgieron de estas fantasías iniciales. La responsabilidad humana es grande con respecto a las imágenes del inconsciente. Equivocarse en la interpretación o eludir la responsabilidad moral que tenemos hacia ellas significa privar a la existencia de su integridad, estar condenados a una vida penosamente fragmentaria. He trabajado en este libro durante 16 años. El observador superficial lo tomará como un absurdo, y realmente lo hubiera sido si no hubiese estado preparado para enfrentar la fuerza arrolladora de aquellas experiencias originales. Mi familia y mi profesión eran siempre una feliz realidad y una garantía de que yo era normal y real. Zu Abend, wenn wir gut nachdenkst, an dem roten Buch gesessen, mit Tagen so gesessen im Gartenhäuschen und hat wahnsinnige Mühe, bis er die richtige Farbe hatte und so. Und die Arbeit nicht. Da hat man einfach gestaunt. Aber ich wäre froh gewesen, er hätte ihm ein bisschen mehr gesagt, was er eigentlich macht. Nicht? Aber ich konnte mir gar nicht vorstellen, was dort steht. Und erst, als seine Mutter gestorben ist, also meine Großmama,
da hat er uns vorgelesen aus dem roten Buch, weil er schon 9 Monate vorher sich das vorbereitet hat, in seinen Träumen, die er aber dann nicht verstanden hat. Und da bin ich, glaube 15 gewesen, und das hat mich schon wahnsinnig beeindruckt, eben was er dort geschrieben hat. Nicht? Und dass es so etwas gibt, nicht? Dass man so etwas merkt, nicht nur im Voraus. Nicht? Ich habe es einfach akzeptiert, wie es ist. Ja. Ich habe den Vater nie anders also ich meine, außer der Ferien, habe ich eigentlich nie anders als arbeiten können. Wenn man so am Essen dran war, dann hat er einem so über die Brüder angeschaut und dann hat man schon gewusst, er hat sich etwas gedacht dabei. Und dann hat man das Möglichste vermieden, etwas zu sagen. Oder er ist noch ungeduldig geworden, weil er wahrscheinlich gern gehabt, man wäre mit dem Traum allein gekommen. Aber das hätte ich mir nicht einmal getraut. Nicht? Einfach denkt, er würde schon sagen, wenn das etwas wäre, wo man etwas könnte darüber sagen. Nicht? Ich meine, er hat ja sowieso mit den Jungen nicht gern über Träume gefunden, die haben jetzt anders zu tun. Er hat ja nicht den ganzen Tag über Psychologie reden. Ich meine, wenn er seine Leute hatte, dann hat er wahrscheinlich genug gehabt, dann hat er lieber etwas Einfaches gehabt. Man hat dann halt immer so für einen furchtbaren Kauz angeschaut. Und ich weiss, wo ich ins Gimmi kam und ich mich gefreut habe auf die neuen Freundinnen. Und da sind die Mütter zusammengesessen, ob sie ihre Töchter mit mir verkehren lassen, als Tochter von so einem. Und ich bin schon Psychiater, ist doch wahnsinnig anrüchig. Und ich weiss, als ich 12 war, habe ich mal so einen Schulschatz gehabt, bin mit dem spaziert. Und dann hat ein Freund, der hat einen älteren Bruder gehabt. Und dann hat der Freund dem gesagt, was du erlaubst dem Bruder mit der Tochter von so einem verrückten Stiefel rumzulaufen. En 1918-19 me encontraba en Château d'Aix como comandante de los internados de guerra. Allí cada mañana dibujaba un pequeño círculo, un mandala. Así podía, día a día, observar mis transformaciones psíquicas. Entendía poco de los dibujos, pero me parecían muy significativos y los cuidaba como piedras preciosas. En ellos veía cómo operaba el ser, mi totalidad. Vi que todos los caminos que había seguido, todos los pasos emprendidos, conducían siempre a un solo punto, o sea, el centro. Tuve cada vez más claro que el mandala es el centro, es la expresión de todos los caminos, es el camino hacia la individuación. Dios es una esfera infinita, o un círculo, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ningún lugar. Se dedica muy poca atención a la esencia del hombre, o sea, su psiquis. A menudo he visto personas volverse neuróticas por haberse conformado con respuestas inadecuadas o equivocadas a los problemas de la vida. Buscan la posición, el matrimonio, la reputación, el suceso exterior o el dinero, pero son infelices y neuróticas, aun cuando han obtenido todo lo que buscaban. A menudo las personas de este tipo se relegan a un horizonte espiritual demasiado estrecho. Su vida no tiene suficiente contenido, no tiene significado. Si consiguen adquirir una personalidad más amplia, generalmente su neurosis desaparece. Entre los así llamados neuróticos de nuestro tiempo, hay muchos que en otras épocas no lo hubieran sido, o sea que no hubieran estado en desacuerdo con ellos mismos. Si hubiesen vivido en una época y en un ambiente en que el hombre, a través de los mitos, estaba aún en relación con el mundo ancestral y por lo tanto con la naturaleza experimentada realmente y no vista solo desde el exterior, habrían podido evitar este desacuerdo con ellos mismos. Hoy se quiere oír hablar de grandes programas políticos y económicos, o sea, justamente de aquellas cosas que han conducido a los pueblos a empantanarse en la situación actual. Y he aquí que uno comienza a hablar de sueños y de mundo interior.
Todo esto es ridículo. ¿Qué se piensa obtener frente a un gigantesco programa económico, frente a los así llamados problemas de la realidad? Pero yo no hablo a las naciones. Yo me dirijo solo a pocos hombres. Si las cosas grandes funcionan mal, es solo porque los individuos funcionan mal, porque yo mismo funciono mal. Por lo tanto, para ser razonable, el hombre deberá comenzar por examinarse a sí mismo. Y puesto que la autoridad ya no consigue decir nada, necesito conocer las raíces íntimas de mi ser subjetivo. Es clarísimo que si el individuo no se renueva espiritualmente, ni siquiera la sociedad puede renovarse, puesto que ella consiste en la suma de los individuos. Gesegelt sind wir immer und er hat eben immer, er wäre eben nicht wie andere Leute gesegelt. Oder dann hat man immer die Nordpolfahrten gemacht im Winter, wenn es eiskalt war. Nicht ist man dann gegangen, wo kein Mensch mitgegangen ist. Nicht, und so. Das war wunderschön gewesen. Da ist ja immer ein bisschen Morgennebel. Und dann sind wir abgefahren und der Franz, eben, der hat dann Nebeltrompete blasen, Nebelhorn, alle 2 Minuten. Und bis dann so um die 10 ist dann der Nebel weg und dann hat man dann schön können frei fahren. Und dort hat er uns vorgelesen, wenn man dann vor dem Wind das drauf ist, so ist so ein schöner, sanfter, gleichmäßiger Wind, hat er dann vorgelesen. Ich weiss, einmal hat er uns die 4 Zweige des Mabinogi vorgelesen. Das sind so keltische Sagen. Das ist sehr schön gewesen. Segel habe ich bei ihm gelernt. Das war zum Teil eine harte Schule. Und wenn man in einer Flaute war, Lutz Neumann, dann hat er Nieto. gesagt, ja, jetzt müssen wir mit den Klampen, wo man die Ruder reinlegt, müssen wir ein bisschen rotteln. Dann meine ich, der Wind, man will ja verrudern und dann wird er hässig und fängt an zu blasen. Und das ist im Grunde noch ein Unsinn, aber vielfach hat es doch genützt. Und er hat dann gefunden, auch einen Unsinn muss man ernsthaft machen. Sonst ist es blöd. Nicht? Ich meine, er ist bereit, einen Unsinn mit uns zu machen. Aber dann muss man auch ernsthaft, der Unsinn gemacht werden. Denn es muss richtig gemacht werden. Und das ist, was man dann auch genossen hat. Und dadurch haben wir also schon viel gehabt. Und es ist auch erst jetzt im späteren Alter realisiert man eigentlich, was man dem Großvater gehabt hat. Wenn man auf die Inseln ist gesegelt und da war man total naturverbunden gewesen. Man ist im Zelt geschlafen 4 Wochen und ich hatte einfach auch bei wüstem Wetter. Sind halt nur die Zelte da gewesen. Und kochen hat man müssen schauen unter einem Sonnenschirm oder einem Regenschirm. Und dann in der Nacht, wissen Sie, so die Wasservögel, die man also gehört hat, so einzelne und so ein bisschen das Plätschern. Dann hat man also ein bisschen im Lagerfeuer, hat er dann erzählt oder man hat auch geschwätzt, aber er hat dann meistens eigentlich ja das Erzählen gehabt. Das sind schon wirklich verzauberte Nächte für mich. Dann hat er eben die Zeltler aus England, es hat gar kein Zelt gegeben und dann hat er so Offizierszelt geholt. Dann sind wir auf die Insel und dort campieren. Das hat natürlich dazu mal auch niemand gemacht. Nicht? Und es ist immer so ein bisschen mit Abenteuer verbunden gewesen. Und dann haben wir natürlich furchtbar lustig gehabt. Nicht? Und dann eben im Sommer hier in der Bergtour, aber immer auf nicht begangenen Wegen. Das ist natürlich für Kinder lustig. Nicht? Also, aber ich begriff, dass man manchmal so ein bisschen gebankt hat.
er hat stundenlang einmal gekocht. Nicht? Also einmal, da hat es so furchtbar geregnet und dann sind wir alle bachnass gewesen, dann sind wir im Zelt gesessen und das Zelt ist so feucht gewesen, dass wenn man dran kam, ist man sofort nass geworden. Und wir sind dann im Zelt und haben Spiele gemacht mit diesen Vätern und der Papa ist 7 Stunden gesessen und hat einen Hecht gekocht und hat wahnsinnig was alles, hat von einem Fischer dort einen Hecht gekauft und dann was er alles zusammengesucht hat, das Krötchen, wo haben müssen dran. Und dann ist er im Ölmantel und Wildwäsche oder Südwesterhut an dem Feuer gesessen und hat aber stundenlang gekocht. Und nachher hat er dann die Pfanne ins Zelt gebracht und wir haben dann den Hecht verzehrt. Gradualmente, a través de mi trabajo científico, pude dar a mis fantasías una sólida base. Papel y palabras, sin embargo, no me daban la impresión de ser lo bastante concretos. Necesitaba algo más. Tenía que hacer una profesión de fe en piedra. Este fue el comienzo de la torre, la casa que me construí en Bollingen. Al principio no proyecté una auténtica casa, sino solo una especie de morada primitiva, de un solo piso. Debía ser una construcción redonda, con un hogar en el centro. Tenía en mente una cabaña africana donde el fuego, circundando por pocas piedras, arde en el medio. Las cabañas primitivas dan una idea de totalidad. Quería construir una morada que correspondiese a los sentimientos originarios del hombre. Así, en 1923, surgió el primer edificio circular, y cuando fue terminado, vi que era una auténtica torre. Er hatte immer die Idee gehabt von einem Turm. Nicht. Das ist wieder der Grinau, der Turm, wo der Doppel ist gekauft, aber den hat man nicht können. Und, aber eben, das so fest muss sein. Und auch die Bürgli, die er gemacht hat, die sind doch wie eine, der Bulling ist wie ein grosses Ding von diesen Bürgli, die er als Kind immer gehabt hat, dass es so kompakt ist und so fest, ja, dass man einen Schutz hat. Nicht. Ja, ich habe nicht verstanden, warum man so kleine Fenster hat will und so dicke Mauern und dann noch die Läden und alles hat immer wahnsinnig müssen zu. Es ist auch die Haustür zu. Nicht? Also, ich glaube, das ist, weil die Leute psychisch so offen sind und fast nicht können wehren, da Einströmen von fremden Einflüssen. Nicht? Und dass er da, dass er können schreiben, sich so ganz müssen abregen. Bevor der Turm zu Bollingen gebaut hat, ist er dort 6 Wochen in Steinbruch gegangen, zum leeren Stein bearbeiten, Stein spalten. Er hat sich immer bemüht, diese Sachen alle kennenzulernen. Und er war schon sehr vielseitig begabt gewesen, nicht nur geistig, auch handwerklich. Er konnte zeichnen und malen und Bildhauern. En 1927 hice agregar la construcción central. Transcurridos otros 4 años, la dependencia en forma de torre fue transformada en una verdadera torre. Y en 1935, luego de otro intervalo de 4 años, construí el 4.º elemento. Así surgieron las 4 partes del edificio, y esto sucedió exactamente en el curso de 12 años. En Bollingen me encuentro con mi verdadera naturaleza, con lo que me expresa profundamente a mí mismo. Soy, por así decirlo, el antiquísimo hijo de la madre. La torre es un lugar en cierto sentido de maduración, de seno materno, en el cual es posible volver a ser lo que fui, soy y seré. A veces me siento como si me expandiera en el paisaje y en el interior de las cosas, y como si viviera en cada árbol, en el movimiento de las olas, en los animales, en las nubes que van y vienen, en las cosas. No hay aquí nada que no haya crecido y no se haya desarrollado en el curso de los decenios, nada a lo que no me sienta ligado. Todo aquí tiene su historia y la mía. Es el espacio para el infinito reino subterráneo de la psiquis.
Bollingen me circunda un silencio casi tangible. Se presentan pensamientos que se remontan siglos atrás y al mismo tiempo anticipan un lejano futuro. Se aplaca el tormento de la creación. La creatividad y el juego están uno junto al otro. He renunciado a la corriente eléctrica. Yo mismo enciendo el hogar y la estufa. Y de noche enciendo las viejas lámparas. No hay agua corriente y bombeo el agua de un pozo. Parto la leña y cocino la comida. Estos actos simples hacen simple al hombre. Y qué difícil es ser simple. Ich weiss auch gar nicht mehr recht, wer mir es erzählt hat. Aber jedenfalls ist er einmal dort draussen gesessen und ist dermaßen offenbar im Tao gsi, das heißt also im Einklang mit der Welt um sich herum, dass ein Vogel ist ihm auf den Kopf stehen und ist 10 Minuten dort geblieben. Am Anfang hat sie so gespuckt, das ist glaube ich mal allein. Ich glaube, das war ihm dann gleich ein bisschen unheimlich gewesen. Ja, und ich wäre auch nicht gerne allein dort. Ich habe allein in einem Zelt geschlafen und jede Nacht bin ich verwacht mit grosser Angst und habe das Gefühl gehabt, ein Mann steckt in den Kopf in das Zelt. Und ich habe jeden Abend die Schnür ganz fest verknotet, aber es ist immer wieder passiert. Und dann, wenn ich es erzählt habe im Morgenessen, hat mich mein Vater natürlich sehr ausgelacht. Und dann bin ich dann einmal wütend geworden und er hat gerufen, ich verstand überhaupt nicht, dass du da ein Haus anbaust, da hat es ja Leichen im Boden. Und dann ist natürlich noch mehr gespottet worden. Und dann habe ich geheiratet und bin nach Deutschland und unterdessen hat dann mein Vater einen Anbau gemacht an das Haus. Und dann hat er mir geschrieben, du hattest doch recht, eben, es hat doch Leichen im Boden. Dann haben sie eben das Skelett von dem Soldaten ist so drin, so weiter dort. Und hat eben eine Kugel im Ellenbogengelenk. Und dann hat mein Vater immer richtig Grab gemacht und hat drüber geschossen mit dem Revolver. Und hat den Stein gemeißelt, dem unbekannten Soldaten. Und also ich habe seither nie mehr Angst gehabt dort. Nie mehr. En 1950, erigí una especie de monumento de piedra para expresar lo que la torre significaba para mí. Sobre el lado que asomaba al lago, dejé que fuese la misma piedra la que hablara en una inscripción latina. Soy huérfano, solo, pero me encuentran en todas partes. Soy uno, pero tengo frente a mí a mi opuesto. Soy al mismo tiempo joven y viejo. No tengo padre ni madre, por eso deben sacarme de la profundidad como un pez. Por esto caigo del cielo como una piedra blanca. Vago por montes y bosques, pero estoy oculto en lo íntimo del hombre. Para todos soy mortal, sin embargo el mutar de los tiempos no me toca. Aquí está la piedra común cuyo precio es muy modesto. Cuanto más es despreciada por los tontos, tanto más es amada por los sabios. El tiempo es un niño que juega a los dados. Este es Telésforo, que recorre las oscuras regiones del cosmos y desde lo profundo resplandece como una estrella. Indica el camino hacia las puertas del sol y a la tierra de los sueños. Als Kind, wenn wir den Sonntagmorgen Spaziergang gemacht, wenn einer mit Pfütze war, hat er immer mit seinem Stock müssen die ablaufen und Kanäle machen, also bei jedem Bächli immer. Und dann später es ist dort im Bollingen immer so eine Quelle gewesen, wo dann immer so kleine Gerinnsel da runter sind. Und im Frühling, wenn es nicht viel Wasser hatte am See,
dann war er dort, wir haben dann auf einem kleinen Stühle gesessen, stundenlang. So. Und ich glaube, da hat er so seine Gedanken, dass die auch den rechten Lauf gehen, eben immer begleitet, eben von etwas Konkretem. Er ist natürlich der Quelle vom Leben und vom Sinn nachgegangen, würde ich sagen. Und das hat er aber so gemacht und hat es eben auch in seiner Forschung gemacht. Und das ist aber das Gleiche, sind zwei Aspekte absolut vom Gleichen gewesen. Also man kann eigentlich sagen, dass er symbolisch gelebt hat. Also Symbol, wo eben sowohl die Physis wie der Geist einschliessen. El mar en el cual nadan los peces inconscientes está ya en su final. El agua se encuentra dentro de la pecera, o sea, en el jarrón de la conciencia. Estamos escindidos del instinto, del inconsciente. Por lo tanto, debemos nutrir el instinto para no volvernos áridos. Por eso la pecera da de beber al pez. Er hat durch nach Sport immer so wahnsinnig gemeistert, an diesen Bildhauerarbeiten. Und ich glaube, dort ist er fast über seine Kräfte gegangen. Darum ist es wahrscheinlich der Teufel gewesen. Er hat furchtbar sorgfältig Materie behandelt. Al bellísimo Atis, por el eterno esplendor de la vida. Die Intellektuellen hat den Schule aufgeregt, wenn sie so Fragen gestellt haben, wenn sie so wahnsinnig so. Und dann, wenn er da etwas meißelt oder schnitzt oder malt, das ist doch das Realisieren. Nicht? Ich meine, dass man es sieht, und die Leute meinen immer, wenn sie so schwätzt, das sei das Realisieren. Nicht? So, und berauschen sich dann so an den Traumbildern. Nicht? Er hat immer gut Bekannten, wo dort irgendwelche Schwierigkeiten gehabt hat, er gefunden, er wäre jetzt reif für eine Analyse. Ne? Und dann hat er zu dem gesagt, blödes Zeug, isst du ein Servala. Und hat ihn damit eine Art wieder auf den Boden runtergeholt. Und er hat eben nicht überall als gross auf und zeigen, wie gescheit er ist, sondern er war sehr bodenständig und real. Und hat darum auch können, mit dem einfachen Mann, mit den Handwerkern auf dem Bau, hat er sich bestens unterhalten. Nicht? Und die haben ihn verstanden und er hat sie verstanden. Jung estaba dotado de una intuición formidable que le permitía captar la finita variedad y la centellante indeterminación de los fenómenos psíquicos. En Ascona, durante los encuentros de Eranos, Jung confrontó sus propios descubrimientos y las investigaciones nacientes con las disciplinas científicas más dispares. Alrededor de la célebre mesa redonda se reencontraron algunos de los espíritus más iluminados de este siglo. Jung nos ha dejado un número imponente de libros sobre su aventura analítica y filosófica. Estaba de tal manera anticipado a su tiempo que recién hoy comenzamos a intuir su impronta revolucionaria. Ciertas intuiciones suyas solo son comprensibles en la perspectiva de siglos. Pero, como él mismo dijo un día, todo lo que tiene valor es costoso, exige mucho tiempo y requiere mucha paciencia. Jung a menudo es mal interpretado. Tal vez lo comprende solo quien ha podido poner en discusión todas las cosas aprehendidas y creídas durante su vida, y por lo tanto está obligado a replegarse sobre sí mismo y a buscar sin prejuicios en los rincones más escondidos de su propia alma indicios que le muestren un posible camino. Cada hombre y cada mujer llevan dentro de sí una parte del otro sexo, tanto biológica como psicológicamente. La mujer escondida en la psiquis del hombre y el hombre escondido en la psiquis de la mujer actúan, por así decirlo, como puentes y mediadores hacia las zonas más profundas del inconsciente.
En el transcurso de la vida, asumen una función de guía hacia la exploración de sí mismos. Durante la reunión de Eranos, Jung presentó, entre otras cosas, su idea de arquetipo, palabra que etimológicamente significa impronta originaria. Jung había observado que en los mitos, en las leyendas y en las fábulas de cada cultura, independientemente del lugar de procedencia, retoman con frecuencia temas e imágenes dominantes. Estas mismas imágenes, Jung las encontró con sorprendente precisión en los sueños, en las alucinaciones y en las fantasías de sus pacientes, y dedujo que ellas representaban las piedras constitutivas de nuestra psiquis originaria. Para Jung, así como el cuerpo, también nuestra mente tiene su historia. En el inconsciente, así como en el cuerpo, se depositan elementos del pasado. Explorando, por así decir, esta sedimentación, a veces conseguimos volver a unir la conciencia con sus orígenes profundos, a su pasado lejano, a sus raíces. Entre los intereses fundamentales de Jung estuvo seguramente el estudio de la alquimia. Los alquimistas, a través de un laborioso y fatigoso proceso, trataban de transformar el plomo en oro. Buscaban la piedra filosofal o la medicina universal. Los más profundos y menos ingenuos se dieron cuenta de que este largo proceso de transformación de la materia en realidad involucraba e implicaba profundas transformaciones psíquicas y espirituales. Es mérito de Jung el haber descubierto que, para quien la sabe leer, la obra del alquimista es una especie de libro abierto sobre los complicados procesos psíquicos de transformación, muy similares a los que acontecen en el inconsciente del hombre moderno. Según Jung, el alquimista, proyectando su propia psiquis sobre la materia sobre la cual trabajaba, trataba a menudo, inconscientemente, de superar la conflictividad de su naturaleza y de alcanzar su unidad interior. Así robaba a la materia aquella chispa de luz y de espíritu que podía dar sentido a su larga fatiga, que es exactamente lo que hace el analista con la materia en bruto del inconsciente. Fundamentales en la obra eran las así llamadas bodas alquímicas, que desembocaban en la formación de un hombre total, completo. A comienzos de 1944 me fracturé una pierna y a esta desventura le siguió un infarto cardíaco. En estado de inconsciencia tuve delirios y visiones. Me parecía estar suspendido en lo alto, en el espacio, y debajo de mí, lejos, veía el globo terrestre envuelto en una espléndida luz azulina y distinguía los continentes y el azul oscuro del mar. En muchos puntos el globo parecía coloreado o manchado de verde oscuro, como plata oxidada. Descubría el desierto amarillo rojizo de Arabia, como si la plata de esta tierra hubiese tomado un matiz de oro rojizo. Luego seguía el Mar Rojo. Sabía que estaba a punto de dejar la tierra.
Ahora veía a corta distancia un enorme bloque de piedra. Estaba suspendido en el espacio cósmico, y yo también fluctuaba por el cosmos. Algunos escalones conducían a las puertas de un templo. Tuve la sensación de que de repente me hubiese sido quitado violentamente todo el pasado. Sin embargo, algo quedaba. Era parte de mi historia personal y advertía con certeza: esto es lo que soy. Esta experiencia me daba la sensación de extrema miseria y al mismo tiempo de un gran desvanecimiento. No había más nada que yo quisiera o deseara. No subsistía más el lamento por algo que hubiese desaparecido o que hubiese sido sustraído. Al contrario, poseía todo lo que yo era y solo esto. Ahora tenía la certeza de entrar en una sala iluminada y de encontrar allí a todas aquellas personas a las cuales en realidad pertenezco. Allí finalmente habría entendido de qué nexo histórico dependían mi yo y mi vida. Y habría conocido todo lo que había sido antes de mí, el porqué de mi llegada al mundo y hacia qué cosa debía continuar fluyendo la vida. Pero de improviso desde abajo, desde la dirección de Europa, fluía la imagen de mi médico. Me dijo que había una protesta en contra de mi decisión de irme. No tenía derecho a dejar la tierra donde debía regresar. La visión terminó. Después de la enfermedad comenzó para mí un fructífero periodo de trabajo. Muchas de mis obras principales fueron escritas solo entonces. El conocimiento o la intuición que había tenido del fin de todas las cosas me dio el coraje para iniciar nuevas formulaciones. De allí en adelante nunca me libré completamente de la impresión de que esta vida era solo un fragmento de la existencia que se desarrolla en un universo tridimensional dispuesto a tal fin. Aún evitando la palabra eterno, puedo describir mi experiencia como beatitud de la condición no temporal, en la cual presente, pasado y futuro son una sola cosa. Es decisivo que el hombre esté orientado hacia el infinito. Es el problema esencial de su vida. Cuanto más un hombre corre detrás de falsos bienes y cuanto menos sensible es a todo lo que es esencial, tanto menos satisfactoria será su vida. Se sentirá limitado, porque limitados son también sus fines. Si conseguimos comprender y sentir que ya en esta vida tenemos un vínculo con el infinito, nuestros deseos y nuestras actitudes cambian. Pero podemos alcanzar el sentimiento del infinito solo si estamos diferenciados al máximo nivel posible. Si sé que soy único en mi combinación individual, y esto es limitado, puedo tomar conciencia también de lo ilimitado. Por lo tanto, el hombre necesita como primera cosa conocerse a sí mismo, mirando sin reticencias cuánto bien puede hacer, pero también de cuánta infamia es capaz. Cada uno está seguido por una sombra. Cuanto menos integrada está en la vida consciente del hombre, más negra e intensa se vuelve. Nadie está fuera de la negra sombra colectiva de la humanidad. Por lo tanto, está bien tener una imaginación del mal, puesto que solo los tontos pueden descuidar las premisas de la propia naturaleza. Han sucedido y aún suceden cosas terribles, pero son siempre los otros los que las han hecho. Nosotros, en cambio, llevamos en nuestro ser, invariables e inamovibles, la capacidad y la inclinación a repetir cosas similares. Somos, por el hecho de ser humanos, criminales en potencia.
Tanto en mi experiencia de médico como en mi vida, me encontré repetidamente frente al misterio del amor, y nunca fui capaz de explicar lo que esto era. Aquí se encuentran lo máximo y lo mínimo, lo más remoto y lo más cercano, lo más alto y lo más bajo, y no se puede hablar nunca de uno sin considerar también al otro. El amor sufre cada cosa y soporta cada cosa. Estas palabras dicen todo lo que hay para decir. No hay nada para agregar. Porque nosotros somos, en el sentimiento más profundo, las víctimas o los medios y los instrumentos del amor cósmico. Siendo una parte, el hombre no puede entender el todo. Está a su merced. El amor nunca está excluido, ya sea que hable con el lenguaje de los ángeles, como que trace la vida de la célula con exactitud científica, remontándose hasta su último fundamento. Si posee un granito de sabiduría, el hombre depondrá las armas y llamará a lo ignoto con lo más ignoto, o sea, con el nombre de Dios. Será una confesión de imperfección, de dependencia, de sumisión, pero al mismo tiempo un testimonio de su libertad de elección entre la verdad y el error. Sobre el frente de su casa de Küsnacht, Carl Gustav hizo grabar una inscripción en latín. El primer hombre viene de la tierra y es terrenal. El segundo hombre viene del cielo y es espiritual. Aunque tú lo llames o no, Dios estará presente. Jung murió el 6 de junio de 1961, en medio de las grandes imágenes que llenaban su alma. Había erigido un monumento al demonio creativo que lo había empujado durante toda su vida a perseguir sus propias visiones y a regalar al mundo algunas geniales intuiciones psicológicas, tal vez aún no comprendidas y aceptadas del todo. Lo llamó Atma Victu, soplo de vida. Die letzten 24 Stunden ist einfach so da gelegen, aber wenn man angelangt hat, hat er also nicht mehr reagiert. Er ist schon so weg gewesen. Und die letzten Atemzüge sind so wunderbar gewesen, also, dass ich dachte, man darf gar nicht ruhig sein. Und dann ist er eben dann, der blitzt, plötzlich der Donnerschlag, wo der Blitz in die Pappe gefahren ist, was heiter Himmel, da haben wir verrückt.